La siguiente es una transmisión especial con motivo del Día de la Hispanidad, una producción cultural de la que hacen parte académicos, voluntarios y diversas entidades culturales. 12 de octubre de 2020. Reciban un saludo desde Medellín, Colombia. Gracias a todas las personas que se suman a esta transmisión. Hoy nos encontramos a través de las nuevas plataformas digitales para compartir un momento, una conmemoración, la celebración del Día de la Hispanidad. No debemos dejar pasar este tipo de fechas por alto y recordar todo aquel legado que nos une como hispanoamericanos, como europeos y como hispanohablantes. Todo el legado de nuestra cultura, historia y tradiciones. Enviamos un saludo muy especial a todas las personas y entidades que se han sumado a este evento cultural y académico, en el que recordaremos y honraremos un poco de nuestro pasado e historia. Tendremos distintos momentos, participación de escritores, comentarios, saludos y una parte musical. Gracias a todas las personas que han enviado y que nos transmiten sus mensajes. Esperamos que esta transmisión sea de su agrado. Les invitamos a compartir, a seguir redes sociales y a seguir divulgando la historia de nuestra madre patria. Muchas gracias y bienvenidos. Iniciamos este evento con la participación especial de Daniel Gómez Aragonés, quien se conecta con nosotros desde Toledo, España. Daniel es licenciado en Humanidades con certificado del periodo docente de estudios de doctorado, la suficiencia de investigadora y el diploma de estudios avanzados DEA en el área de historia. Lleva más de una década estudiando y divulgando el periodo visigodo, particularmente en Toledo, a través de publicaciones, conferencias, rutas culturales y medios de comunicación. Hola damas y caballeros, soy Daniel Gómez Aragonés, historiador, escritor y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. En esta fecha tan señalada, el 12 de octubre, del Día de la Hispanidad, mi estimado amigo, compañero, colega, Daniel Ramírez Mejía, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, me ha pedido que participe en este vídeo, por un lado hablando de Hispanoamérica y los vínculos con España, y por otro lado de mi trabajo, del área de estudio y divulgación a la cual me dedico. Bueno, de nuevo quiero reiterar antes de arrancar mi agradecimiento a Daniel Ramírez por el trabajo fantástico que realiza tanto en su tierra, en Colombia, como lo que es en esos lazos tan importantes hoy en día. Y esto ya me abre paso para el primer tema que quería tratar, que es la cuestión del 12 de octubre, la cuestión de Hispanoamérica y la cuestión de España. Porque además en estos tiempos de redes sociales, aquí particularmente en España circula mucho aquello de 12 de octubre, nada que celebrar. Bueno, pues realmente ese nada que celebrar y demás cuestiones forman parte de la famosa leyenda negra que todavía, y parece mentira, en pleno siglo XXI sigue estando muy presente tanto en España como en Hispanoamérica. Y la verdad es que es una lástima, porque si la leyenda negra en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII era habitualmente consumida por los enemigos, en este caso del imperio, los enemigos de España, los enemigos de Hispanoamérica, pues neerlandeses, ingleses, franceses, alemanes, etcétera, etcétera, pues es curioso que hoy en día, en pleno siglo XXI, los mayores consumidores de dicha leyenda negra seamos españoles e hispanoamericanos en general. Y la verdad es que es una pena, es una auténtica pena. Porque en esta fecha yo creo que lo que tenemos que hacer es celebrar, y celebrar muchísimo.
porque es mucho más, valga la redundancia, todo lo que une a España con Hispanoamérica y a Hispanoamérica con España, que lo que nos diferencia. Es que realmente las diferencias son nimias, son absurdas. No es algo ni siquiera que tenga valor, que tenga sustancia, que tenga esencia, como para poder tenerlo en cuenta. Y además en estos momentos que vivimos de crisis prácticamente a todos los niveles, no solo desgraciadamente sociosanitaria o socioeconómica, derivada por el tema del COVID-19, etcétera, etcétera, sino una crisis espiritual, una crisis de valores, una crisis política, etcétera, etcétera. Yo creo que, en este caso hablo desde España, desde Castilla, como se puede ver la bandera que tengo al fondo, desde Toledo, la Urregia, la ciudad de los Reyes, que es donde me encuentro. Creo que España, evidentemente, tiene que seguir mirando a Europa, tiene que seguir mirando al continente, pero también tiene que mirar al otro lado. También tiene que mirar, primero, a Portugal, por supuesto, porque parece que somos vecinos, hay veces que un poco mal avenidos. Más que mal avenidos, que no nos terminamos de hacer mucho caso cuando deberíamos ir juntos en prácticamente cualquier proyecto político internacional. Y a partir de aquí, España y Portugal, por supuesto, mirar decididamente a Hispanoamérica. Desde México a la Tierra del Fuego, incluso a Estados Unidos, que en muchos casos también se intenta recuperar esa herencia hispana tan importante la esencia hispana en Estados Unidos. Creo que ya va siendo hora un poco que volvamos a reconectar, que volvamos a estar más unidos que nunca en este mundo y sobre todo con todo lo que se viene encima de aquí adelante. Por lo tanto, pues valga este pequeño vídeo como homenaje a España, a Hispanoamérica, a los amigos de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de El Salvador, de Honduras, de Cuba, bueno, de todos los países, disculpadme que no nombre todos porque ya sabéis que son muchísimos. Y nada, seguir adelante en lo que es esta empresa de la hispanidad, en esta reivindicación de nuestras raíces y esencias. En el caso especial de Hispanoamérica, raíces y esencias, tanto por un lado en el ámbito indígena como también como en el ámbito hispano, el ámbito español, que sin la cual no se puede entender ningún país, yo me atrevería a decir, de toda América, sin su parte indígena, evidentemente, y sin su parte vinculada al ámbito europeo, en este caso al ámbito hispano. Y por otro lado, en esta segunda parte del vídeo, mi área de trabajo, a lo que yo básicamente me dedico en el ámbito de lo que es la divulgación histórica o la alta divulgación histórica. Por un lado son las rutas y las visitas guiadas con dos buenos compañeros y amigos, tanto en Toledo como en Madrid. Vamos recorriendo estas dos fantásticas ciudades, Madrid, La Villa y Corte, capital de España, ciudad de los Austrias, los Borbones, y también visitamos uno de los museos más importantes que hay en Europa y prácticamente en el mundo a nivel arqueológico, debería decir, como es el Museo Arqueológico Nacional, con piezas tan destacadas, tan espectaculares y que forman parte de la misma esencia de España, como es la Dama de Elche o el Tesoro de Guarrazar. Y también, evidentemente, realizando esas rutas y visitas guiadas por la ciudad de Toledo, por la Urregia, la ciudad de los Reyes, la gran capital de los Reyes Godos. Y esto ya me da pie a otro punto de lo que sería mi vida profesional, que es la divulgación histórica a través de libros, a través de distintos trabajos escritos. Y por destacar alguno de ellos, pues por ejemplo, aquí tenemos Bárbaros en Hispania, suevos, vándalos y alanos en la lucha contra Roma, publicado por la editorial La Esfera de los Libros en el año 2018, hace ya un par de añitos. Un libro centrado en el contexto de las invasiones bárbaras, en el contexto de la caída del Imperio Romano de Occidente, la llegada a Hispania de estos pueblos bárbaros, suevos, vándalos, alanos, pueblos muy interesantes, con una historia súper épica. Yo creo que puede atraer muchísimo, evidentemente, cuando te sumerges en ella. Los alanos destacaban porque no eran un pueblo germano, como si, por ejemplo, vándalos, suevos o godos, que ahora hablaremos un poquito de ellos, sino era un pueblo de origen iranio-estepario, no tenían templos, eran paganos. En las crónicas Ammiano Marcelino nos dice que desenvainaban una espada, la clavaban y ese era su altar. Totalmente épico, su cultura era eminentemente ecuestre, eminentemente guerrera. Luego estaban los vándalos. Los vándalos, yo creo que lo más destacado que podemos decir de ellos, que se podría decir muchísimo evidentemente, es que crearon un reino en el norte de África. En el norte de África tuvo un reino germano, en este caso los vándalos, con su gran rey Genserico, que en el año 455 llegó a saquear Roma.
y un rey que hizo del Mediterráneo ya no aquello del Mare Nostrum por parte de los romanos, sino que el Mediterráneo, al menos central y occidental, era el mar de los vándalos. Y luego los suevos que su importancia radica en que fue el primer reino medieval, el primer reino germano, y que muchas veces pasa desapercibido, un poco ahí cubierto por los godos, ¿no? Porque el reino suevo, además, en el año 585 fue conquistado por los visigodos. Y hablando de visigodos, bueno, pues me vais a permitir que muestre mi último trabajo, Historia de los visigodos, publicado por la editorial Almuzara, hace apenas 2-3 meses, justo una vez que terminó aquí en España pues los confinamientos de distintas fases que fuimos pasando. Y bueno, pues evidentemente, como su propio nombre indica y os podéis imaginar, es un recorrido por la historia de los visigodos, tanto de visigodos como de ostrogodos, desde sus orígenes en el sur de Suecia y toda esa fascinante epopeya que les llevó a recorrer gran parte de Europa oriental y sur de Europa hasta establecer los ostrogodos un reino en la península itálica y los visigodos primero un reino en el sur de Francia, el reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, y luego el reino visigodo de Toledo. Reino visigodo de Toledo, germen, simiente de lo que es España. Esto evidentemente hay que entenderlo con toda la profundidad, con toda la significación que tiene de la herencia romana totalmente asimilada y asumida por los godos. Y bueno, pues evidentemente un trabajo que yo recomiendo a toda aquella persona que quiera de alguna manera adentrarse en este periodo tan interesante y tan fascinante de nuestra historia. Como digo, Historia de los visigodos, editorial Almuzara. Y nada, tampoco quiero extenderme mucho más, simplemente de nuevo me vais a permitir que reitere el agradecimiento a mi buen amigo Daniel Ramírez, seguir animándote en todo lo que vienes realizando, en todo lo que vienes haciendo en pos de tu gente, en pos de tu país, de Colombia, y en pos de la hispanidad en general, porque insisto, estamos muy unidos. Para despedirme, sí me gustaría, si me permitieseis, leer un pequeño fragmento, un pequeño texto, que yo creo que en una ocasión se lo mandé a Daniel Ramírez en uno de los eventos que organizó en Colombia, y que creo que de alguna manera puede servirnos como reflejo, como espejo, para admirar lo que son nuestras raíces y esencias. Me vais a permitir, es un pequeño fragmento que incluyo aquí en Historia de los visigodos, a partir de una traducción realizada por Cristóbal Rodríguez, en este caso de San Isidoro de Sevilla, el gran faro intelectual del occidente europeo durante pues, la antigüedad tardía y alta edad media. Y en este caso es un fragmento de una pieza titulada, de un texto titulado Alabanza a España. Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú, por derecho, eres ahora reina de todas las provincias, de quien reciben prestadas sus luces no solo el ocaso, sino también el oriente. Tú eres el honor y el ornamento del orbe, y la más ilustre porción de la tierra en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. Bueno, pues que estas palabras de San Isidoro de Sevilla nos sirvan de inspiración. Insisto, no me quiero extender mucho más. De nuevo reiterar que hay que celebrar mucho en este 12 de octubre, que viva la hispanidad, que viva todos los hispanos, tanto los españoles como todos los hispanoamericanos, y hay que seguir luchando, hay que seguir avanzando por esos puntos de unión. Cuidaos mucho, que todo vaya bien, fuerza y honor. Seguimos con una participación que nos llega desde Baja California, México, a cargo de Nicky Azul Flores, quien hace parte del Museo de Historia de Ensenada, maestro, herrero, esgrimista y recreacionista histórico. Pueden encontrarlo en Facebook como Juan R. Cabrillo en el Museo de Historia de Ensenada. Nicky es maestro de esgrima antigua y artes plásticas. Él fabricó su propia armadura utilizando técnicas medievales como la forja con martillo. Casco, pechera, cota de malla, espada y guantalete forman parte de su blindaje.
Buenos días, nos encontramos aquí en este importante lugar de nuestra ciudad, en el Centro Cívico y Cultural Riviera, junto a lo que es el monumento a don Cristóbal Colón, quien en octubre de 1492 llegó a las costas de unas pequeñas islas en el Caribe, y es un momento muy importante en nuestra historia, porque a partir de esto empieza una era de descubrimientos, de cambios, de progreso y de unificación a través de un idioma que hoy nos une a todos nosotros, y este idioma no es otro más que el español. Y aquí tenemos representado de forma gráfica, de forma artística, ese momento histórico, esa mañana del 12 de octubre de 1492, cuando don Cristóbal Colón, al mando de estas tres míticas embarcaciones y con sus hombres, hacen el desembarque y hacen la toma de posesión de la tierra en nombre de su majestad los reyes de Castilla y de León, Isabel y don Fernando. Y ahora hablemos un poco del mundo de don Cristóbal Colón, de su época y de sus armas, porque a veces damos por hecho que simplemente fue un desembarque y en cuestión de semanas ya teníamos toda América colonizada, pero hay que entender que fueron tiempos de cambio en toda Europa y en todo el mundo, y mientras los turcos bloqueaban las antiguas rutas, pues ellos se veían obligados a buscar nuevas rutas y a resistir invasiones y a reconquistar lo que eran los antiguos reinos de lo que era la península ibérica, la actual España. Y las armas como esta espada habían evolucionado de espadas más robustas que se utilizaban en combate, más pesadas, pero estas enfocadas a buscar los puntos débiles de las armaduras o la visera del caballero, a tener un mayor equilibrio y a poderse sujetar con mayor firmeza en una sola mano para mantener el cuerpo a distancia y poder enfrentar al enemigo. Incluso se habían desarrollado técnicas en las que algunos caballeros buscaban no matar, sino capturar a su oponente empleando la espada con una manera de golpear con la parte del pomo o incluso con la cruz, como si esta fuese un martillo, o para detener el ataque de otra arma sin tener que utilizar los filos ni tampoco la punta, ya que la idea era dejar al oponente fuera de combate y no herirlo de gravedad ni tampoco matarlo. Y es la parte interesante, porque en este tiempo que se evoluciona con las espadas, eventualmente estas protecciones se van a desarrollar con enrejados de barras de metal protegiendo la mano y dando origen a la rapera y a la escuela española de la verdadera destreza del esgrima, de donde eventualmente también van a derivar nuevas técnicas de esgrima y nuevas espadas, donde se va a cambiar también las barras y la protección por conchas, tazas y la cazoleta, como en la actual espada de esgrima que conocemos. Todo este proceso que llevó a varios siglos, pero comienza precisamente en esta etapa y lo vamos a ver extenderse y evolucionar durante todo el siglo de oro. Queridos amigos, les envío un saludo desde la antigua California, desde la ciudad de Ensenada, a todos y cada uno de mis compañeros de arma, historiadores de diversas partes del mundo, a todos los que nos une el idioma español y formamos esta gran nación hispánica unida por esta cultura, por este idioma y por estas tradiciones. Un agradecimiento a todos por esta oportunidad, a todos ustedes amigos de Colombia, de la ciudad de Antioquia, y al señor Daniel por haberme invitado a participar en esta actividad. Muchísimas gracias.
Seguimos con una participación desde Irlanda, a cargo del capitán y fundador de la Asociación Cultural y de Recreacionismo Histórico, Tercios de Irlanda. Asociación con un enfoque específico en los irlandeses del ejército español a lo largo de la historia. Podemos encontrarlos en Facebook como Tercios de Irlanda. Greetings, my name is Cahul Suluwan. I am captain of Tercio Irlanda here in Ireland, and I want to wish our friends in Hispanis of Colombia and all over the world on this day of culture the very best of health, happiness and peace. Thank you. A todas las personas que se conectan a esta transmisión. Soy Camila Incapio Osorio, transmitiendo desde el municipio de La Estrella, Antioquia. Les presentaré los segmentos musicales de este espacio que están compuestas por el trabajo de dos agrupaciones que a través de sus interpretaciones nos mostrarán el valor agregado que adquiere la música y la historia, la memoria y el patrimonio, dando sentido especial y transformador al arte y el tiempo. En un primer momento tendremos desde Madrid, España, la Sinfonía del Uro, por Sergio Lara, Carlos Delgado y Manuel Provenza, quienes a través de los años se han definido como una propuesta y expresión artística global, algo que con el pasar de los años se ha podido evidenciar, pues sus melodías han llegado a distintos lugares de Europa, incluso a ser parte de eventos culturales e históricos en bibliotecas y universidades de América. Podremos apreciar un segmento de Blas de Lezo, Invictus, uno de los grandes homenajes de nuestro tiempo. En 1741, don Blas de Lezo, con 6 barcos y un poco más de 3.000 hombres, derrotó a la Armada Británica conformada por 186 barcos y más de 23.600 soldados. Sin duda, una batalla épica que marcó el rumbo de la historia que conocemos. Formada por 12 músicos, 5 actores, 2 espadachines y más personal auxiliar, dejan patente en cada actuación el carácter épico y cinematográfico. Vamos entonces con una orquesta atemporal, donde violines, vientos, guitarras y multitud de instrumentos les acompañarán en este histórico viaje en el tiempo. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Lara, guitarrista y compositor de la Sinfonía del Uro y autor de la obra Blas de Lezo Invictus. Y nada, os quería mandar un saludo y un fuerte abrazo a Daniel y compañía. Y daros sobre todo las gracias por las grandes iniciativas que hacéis para poder difundir nuestra gran historia, la historia de la hispanidad. Nada, como bien sabéis, bueno, pues en estos días se celebrarán diversos actos en conmemoración de la hispanidad. Y nada, deciros pues la importancia que tiene a nivel mundial de lo que representamos y de lo que fuimos y de lo que somos, que hay que tenerlo muy presente. Para empezar, somos más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo. Eso es el activo más grande que tenemos. ¿Qué se aportó con la hispanidad al mundo? Bueno, pues se aportó la cultura universal, una manera de ver, primero una manera de ver la vida, una manera de sentir las cosas y aportar una cultura común a millones y millones de habitantes. O sea, pensar que lo que se construyó entonces y lo que perdura ahora
sobre todo en el continente americano, llegaba lo que es el Imperio Español desde la Patagonia hasta Alaska, o sea, prácticamente era todo el continente. ¿Qué tuvo de importante aquello? Bueno, pues se fundaron las primeras universidades, algunas las primeras universidades del mundo, se fundaron hospitales, se fundaron ciudades, que a día de hoy, bueno, pues solo vosotros que estáis allí podéis disfrutar de aquello. Es muy fuerte que nosotros, desde España, vosotros vengáis aquí y estéis como en vuestra casa. Eso no lo tiene cualquier país. Eso es muy importante también. Es ese sentimiento de colectividad y de tener algo en común que nos une. También reseñar la parte importante de lo que es la construcción de Europa. Nosotros somos parte fundamental de aquello. Europa no se entiende sin España y la hispanidad. O sea que es un valor a tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nuestro entender? Es intentar cada vez difundirlo más, hacer una labor divulgativa, explicarlo bien. Hay que intentar quitarse ya de en medio prejuicios, temas relacionados con la leyenda negra, porque si bien, claro que hubo sombras, como en todas las historias de la humanidad, pero hubo para nosotros muchísimas más luces. Y eso es lo que tenemos que reseñar. Y eso es lo que hay que hacer hincapié, en todo lo bueno que se hizo. Y sobre todo, en lo que nos une, en lo que hemos hablado, lo que os he contado al principio. Tema del idioma, una cultura universal común, una manera de entender la vida. Eso es lo importante y lo que hay que reseñar. Y lo que hay que celebrar. O sea, lo maravilloso que es ir a otro país y que hablen tu lengua. Eso es maravilloso. Y que, sobre todo, por ejemplo, en parte de Estados Unidos, que tú vayas a Nueva York, a Boston o a Chicago y te puedas expresar en español. Es que eso es impresionante. Aparte de poder ir a Colombia, Argentina, México, etcétera, y sentirte que estás en tu casa. Y vosotros igual en España. O sea, eso es lo más maravilloso que hay. Y es muy importante. Y cuando te das cuenta de eso es cuando viajas. Cuando lo ves fuera y dices, joder, pues sí que es importante lo que se hizo. Imaginaros si contamos hace 500 años a estos aventureros y estos héroes que iniciaron esta historia, no se creerían lo que construyeron y lo que hay ahora. Así que nada, os animo a difundir todo lo que podamos nuestra gran historia. Y nada, un fuerte abrazo y podéis contar con nosotros para lo que queráis. Lo dicho, un fuerte abrazo y a seguir trabajando. Llega un saludo especial desde una asociación que tiene un gran trabajo a nivel internacional por la memoria y el patrimonio. Estamos hablando de 31 de enero Tercios, integrado por asociaciones, colectivos, historiadores y aficionados que tienen como objetivo en común recordar el valor de los tercios cada 31 de enero. Pueden encontrarlos en Facebook como 31 de enero Tercios y en su sitio web www.31denerotercios.com. Amigos, camaradas, hermanos, hoy es un día muy especial. Hoy es un día en el que conmemoramos la historia, esa por la que tanto hemos luchado, por la que tanto vivimos y a la que tanto amamos. Nosotros, desde 31 de enero Tercios, queremos celebrar este día con todos vosotros.
Es cierto que por las circunstancias se hace difícil, más con el problema que nos asola. Pero pese a que estamos distantes en este momento, en lo que es el aspecto físico, en nuestro sentimiento estamos más unidos que nunca y luchamos por ver y por traer de nuevo a la lid que supone la vida cotidiana el recuerdo de tantas hazañas, de tan grandes nombres y de tan buenos momentos. Gracias a todos vosotros, gracias a todo vuestro esfuerzo, vuestro empeño, allende los mares, allí en vuestra tierra, aquí en la nuestra, llevamos esta lucha paso a paso, más allá cada día, y hacemos llegar esa historia de valientes, de héroes que tenemos perdidos en las páginas, se la hacemos llegar a todos los ciudadanos que podemos, a toda la gente de a pie que se interesa. Insistir una vez más en felicidades, felicidades por este 12 de octubre, felicidades por recordar estas palabras, porque es un día pleno, es un día en el que recordamos y es un día en el que todos estamos unidos en esto. Feliz Día de la Hispanidad, feliz Día de la Historia y felices hijos del Imperio. Llega a este espacio el doctor Alejandro Ricaurte Cartagena, desde Medellín, Colombia, historiador de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia del Mundo Atlántico de la Universidad del País Vasco, doctor en Estudios Internacionales, también de la Universidad del País Vasco. Pueden encontrarlo en Facebook o en su canal de YouTube como Alejandro Ricaurte Historiador. Hola, muchas gracias por invitarme a participar en esta fecha tan importante, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, una fecha muy importante porque somos alrededor de 500 millones de habitantes, por lo tanto no podemos dejar pasar este día por alto. Bien, el día de hoy quería presentarles este libro, Hasta los gallinazos tienen rey, guerrillas armadas y otras formas de resistencia contrarrevolucionaria en la provincia de Antioquia, 1813-1830. Un libro que es importante porque muestra el papel de aquellos actores que han sido invisibilizados o subvalorados por la historiografía, en el caso particular colombiana y en general hispanoamericana. Todos sabemos que quienes escribieron la historia fueron los vencedores, de manera que estos actores y sectores de la población han permanecido, digamos, silenciados en los documentos y archivos que se produjeron sobre esta época. Bien, podríamos hacer una caracterización de quiénes fueron los sectores de la población que se adhirieron a la restauración del Imperio Español y que por lo tanto lucharon para contener o digamos enfrentar ese ímpetu o esas huestes que estaban surgiendo que luchaban por la emancipación y la independencia. Primero podríamos decir que la independencia o el sector que se adhirió a la independencia era un sector de población excesivamente urbano y perteneciente a las élites criollas. También podríamos mirar que era una población que tenía contacto con todas las ideas que estaban circulando en el mundo atlántico, la modernidad, el iluminismo, la ilustración, a través, digamos, del intercambio epistolar, intercambio con ilustrados de ambos lados del Atlántico, de Europa y América, y también digamos que habían realizado el viaje, ¿cierto? El viaje a estos contextos y sobre todo los centros de pensamiento de estas ideas como lo fueron Francia y Gran Bretaña. También va a haber una parte de estas élites, o sea, yo diría una minúscula parte, que tuvieron la oportunidad de estudiar en los colegios y universidades instauradas en todo el imperio y que aprendieron, digamos, a través del contacto también con los libros, muchos de ellos eran prohibidos, de estas ideas y bebieron, digamos, de estas fuentes o de estas corrientes
renovadoras, por decirlo de alguna forma. Entonces, este sector va a tener, digamos, una particular importancia porque a pesar de que era el sector más minúsculo, va a ser el sector que se va a imponer sobre el resto de la población. Entonces, por contraste, podemos mirar que el resto de la población, los que se adhirieron a la causa del rey o a la restauración del Imperio Español, eran los sectores que pertenecían a las clases populares, es decir, los campesinos, las castas, por ejemplo, los indios, los esclavos, los hombres libres de todos los colores, los mestizos, por supuesto, y todas aquellas clases subalternas o subordinadas que no tenían una centralidad ni económica ni política. Entonces ya vamos viendo que el fenómeno de la independencia fue excesivamente urbano y fue básicamente un grupo que se levantó por haber tenido contacto con estas ideas que estaban circulando. También una parte de los comerciantes, sobre todo contrabandistas que tenían contactos con las potencias europeas, fueron quienes, digamos, desarrollaron todas estas ideas y todas estas corrientes que terminaron con la emancipación de la mayoría de los territorios hispanoamericanos. Entonces, el libro es muy importante porque muestra desde una provincia periférica, como lo fue Antioquia, digo periférica no en lo económico, sino por lo alejado que estaba, digamos, de los centros de poder virreinal, sean estos las capitales virreinales, las audiencias o las ciudades portuarias más importantes del hemisferio. Entonces, este sector, este territorio, Antioquia, sin embargo, tenía una importancia considerable porque era una provincia dedicada a la exportación de oro. Entonces, esto garantizaba pues mucha prosperidad y mucho comercio en esta provincia, como decía, muy alejada de un centro virreinal y de una zona portuaria, en las montañas, ubicada en las montañas andinas. De manera que fue, digamos, un reto mirar cómo los actores de esta provincia se desenvolvieron en medio de esta crisis o de estas corrientes que iban renovando. Entonces, esa fue la pregunta inicial por la que surgió este libro: cómo reaccionaba un comerciante frente a todos estos cambios y a todos estos fenómenos que estaban ocurriendo en nuestro propio territorio, y cómo, digamos, los sectores populares se adhirieron o se retrajeron de estas ideas. Lo que encontré fue un gran sector de la población que fue contrario a las ideas, pero realmente fue mayoritario la población que guardó silencio o que guardó, digamos, prudencia o fueron expectantes ante estos cambios. Sin embargo, también hubo un sector que reaccionó ante todo este fenómeno y son los que yo llamo los contrarrevolucionarios, que formaron guerrillas realistas, aun cuando todo estaba perdido, lucharon hasta el último momento por la restauración del Imperio Hispánico. Bien, en este libro entonces toman importancia estos actores periféricos. En realidad eran sectores que tenían mucha opulencia porque, como les digo, tenían una parte del monopolio del comercio y de la extracción de oro. Entonces, en una serie de acciones combinadas o de diversificación de capitales entre el comercio, la arriería o transporte y la extracción de oro, lograron consolidar una economía bastante fuerte. Entonces, fue un sector que, digamos, ya tenía unas rutas establecidas de comercio vía el Caribe y luego conectadas con las ciudades portuarias más importantes de España. Entonces, fue un sector, digamos, que reaccionó ante la posibilidad
de que esta porción del comercio que ellos detentaban fuera, digamos, usurpada o sufriera alguna lección o alguna una minoría en sus réditos o en sus intereses económicos. Entonces, esta población son un grupo de mineros y comerciantes, básicamente, que se reúnen y forman guerrillas, como les digo, en las periferias, porque las ciudades importantes fueron tomadas bajo la revolución rápidamente. Y en estas periferias o en estas zonas rurales es donde se conserva, digamos, la mentalidad todavía, podríamos decir, de antiguo régimen o arcaica, y estas ideas restauradoras. Yo creo que el fenómeno se puede extender a toda Sudamérica porque vemos, por ejemplo, en el Perú, en Chile y en Argentina, bueno, la misma Venezuela, cómo los sectores periféricos, sobre todo los sectores rurales, los indios sobre todo, van a ser quienes reaccionen a este fenómeno de la independencia. Bueno, para buscar la restauración. Entonces, básicamente ya hemos caracterizado quiénes fueron los individuos que lucharon por el rey y sabemos quiénes eran los sectores que lucharon por la independencia. Entonces, el libro, en ese sentido, quiere dar luces sobre este fenómeno y sobre todo una provincia tan importante como Antioquia. Antioquia sobre todo fue importante para la independencia, curiosamente no fue escenario de las grandes batallas, Junín, Ayacucho, Maracaibo, entre otras, sino que fue importante porque era una provincia, digamos, occidental que cortaba las comunicaciones entre Cartagena, y ya si hablamos de Cartagena hablamos con todo el Caribe, con La Habana y con Europa, es decir, con la capital de la metrópoli. Entonces cortaba ese flujo entre Cartagena y Cauca y Popayán, que eran dos sectores que permanecieron leales al rey hasta el último momento. Cuando cae Antioquia se corta, digamos, caminos naturales, ya sea por los ríos Cauca o Magdalena o la serie de caminos intrincados que habían para subir a los Andes y descender hasta estas zonas portuarias, y era una especie de cordón, todo el valle, todas las montañas andinas y los valles interandinos que habían a lo largo de todo el continente que atraviesa esta cordillera, fue donde se mantuvo la adhesión al rey de España. Entonces, lo que hace Antioquia es cortar este flujo natural de armamento, de provisiones, de vituallas, de pertrechos, de logística para la guerra y sobre todo de pensamiento realista. Fue todo este occidente excesivamente realista, bueno, en sus clases populares, pese a que nos han dicho que la provincia de Antioquia rápidamente o fácilmente abrazó la independencia. Los documentos nos indican lo contrario, nos indican una resistencia realista que fue armada hasta donde fue posible, pero que después de que fue armada, después de que pasó la contienda armada y pasan a ser el bando perdedor, se mantuvo en una especie, bueno, que yo llamo de resistencia simbólica, porque permearon o fueron, digamos, tienen cierta continuidad aquellas formas de resistencia no armada o no violenta, como es por ejemplo la apatía, digamos, las ganas de no obedecer un poder central, un poco el contrabando, o sea, el contrabando contra la República fue en parte una reacción de estas élites mineras para no pagar, digamos, los impuestos que iban hacia el centro o hacia pagar las guerras que se estaban desarrollando en el sur, es decir, en Perú.
Entonces, también hay una fama de contrabandistas, de que no colaboran con la República, de que no son, digamos, productivos, y bueno, una serie de calificativos que se van señalando. Entonces este libro muestra ese contexto y muestra una serie de familias que se mantienen en una continuidad en los hechos, y por eso es muy importante. Tiene, digamos, gran narrativa, se traza en una línea sobre todo de una familia de vizcaínos afincada sobre todo en Medellín y en el norte de Antioquia, donde tenían propiedades mineras, pero es una familia que no está sola, que pertenece a una red parental, y por tanto esta red parental se va a mover dentro de este flujo de independencia, digamos, a favor o en contra. Entonces toda esta red lo que va a hacer es mantenerse, digamos, la autoprotección. Por ejemplo, cuando llega un bando, va a propender por la estabilidad del grupo, es decir, van a hablar a favor de aquellos que habían sido contrarrevolucionarios, entonces los va a proteger, y va a mutar cuando llegan todos estos actores de la independencia, básicamente con Bolívar. Entonces me parece muy importante en este contexto porque puede dar muchas luces de muchos sectores de toda nuestra América hispana que cuando no era posible una resistencia armada, mantuvieron, digamos, otras formas de resistencia u otras formas de contrarrevolución. Muchas gracias por invitarme a este importante día, y gracias a todos. Llega directo desde Buenos Aires, Argentina, la intervención del licenciado en Estudios Internacionales, académico, periodista, productor y director del canal TLB1, Juan Manuel Soaje Pinto, quien cursó estudios en las universidades de New Haven, Pensilvania, y en la Universidad de George Mason de Virginia, Estados Unidos. Invitamos a todas las personas que nos acompañan a seguir los contenidos del canal de YouTube y de Facebook de TLB1, Toda la Verdad Primero, y agradecemos a su director por hacer parte de este espacio. Bueno, quiero enviar un mensaje y mi agradecimiento que me incorporen para poder dar una opinión, dar un mensaje al grupo que se ha conformado de hispanistas en Colombia y que representa prácticamente grupos hispanistas en toda nuestra Hispanoamérica. Quiero no solo mandar un saludo y agradecer, sino también quiero hacer como una pequeña reflexión. El 12 de octubre, descubrimiento de América, 1492, por Cristóbal Colón, ha sido la creación de un imperio extraordinario español que se expandió sobre un mundo nuevo. En la OEA, en 1992, se cumplían 500 años del descubrimiento de América y planteó el tema como un encuentro entre dos mundos. ¿Por qué era un encuentro entre dos mundos? Tal vez, como lo citan otros autores, dicen, es el nacimiento de un nuevo mundo. Y América fue el nacimiento de un nuevo mundo. España nos da a nosotros el lenguaje, nos da la cultura, nos da la religión, se hace una evangelización, se extiende nuestra lengua desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande y superando el Río Grande en Norteamérica. Se ha fomentado y se ha entrecruzado culturas tan importantes creando el criollo, que es el que forma parte de esta América, los auténticos, los originarios. Hay mezcla de razas, ¿no es cierto?, contemplando a los aborígenes de su época. Hay una integración real que hace España sobre nuestra América. Trae la cultura, la formación de universidades, las misiones jesuíticas, se conforma un mundo totalmente distinto. Nosotros vemos que eso que ha sido una epopeya española en nuestra América, en un imperio extraordinario que después es socavado a través de las independencias por medio de la Inglaterra que le declara la guerra perpetua después de Trafalgar, vemos cómo se empieza a entrequebrar el imperio español con todas las independencias americanas, fomentadas y que fueron independencias que pasaron a dependencia
inglesa, a través de la usura, a través de préstamos que son los que financian las guerras. Al mismo tiempo, nosotros declaramos una independencia, pero no una emancipación. Nosotros seguimos ligados a España, seguimos ligados a la cultura, seguimos ligados a esa unidad evangélica, cristiana, católica, que nos da España en esta que hace esta ecúmene, ¿no es cierto?, hispanoamericana, que es lo que nosotros vivimos en cada uno de nuestros países. Nos da eso, lo que se llama el ethos. Ahora, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI una época conflictiva, donde el relativismo, el marxismo cultural, el capitalismo usurario, todo esto complota lo que llamaba el general Perón en su momento la sinarquía, donde complota contra esa cultura, generando, ¿no es cierto?, a través de los años, e implementando la leyenda negra, la división, el resquebrajamiento de los valores que España nos dio y nos nutrió durante tantos siglos. Este es lo que vivimos hoy en día, ese socialismo, llamémoslo, del siglo XXI, donde se le da protagonismo, también financiado por Inglaterra, se le da protagonismo a los grupos aborígenes para crear no solo el rompimiento de las naciones que hizo en el siglo XIX, sino que en pleno siglo XXI resquebrajar las naciones que conformamos esta unidad hispánica. Y resquebrajando, reconociendo a esos pequeños grupos y tratando de subcrear naciones sobre las naciones. Algo que nosotros deberíamos estar muy atentos e impedir en la manera que podamos. El 12 de octubre se le da el Día de la Hispanidad, ¿no es cierto? En 1913, en 1917, América toma la fecha del 12 de octubre, ¿no es cierto?, como en España se llamaba la Unión Iberoamericana, ¿no es cierto? América, integrada por sus naciones, empieza a reconocer como el Día de la Raza. Ese día le impronta, ¿no?, que nos da esa unidad de concepción y de ethos. Después empiezan resquebrajamientos en pleno siglo XXI. El sentido relativista, ¿cuál es? Lo que Estados Unidos le daba el Día de Colón, ahora se llama el Día de la Diversidad. En México cambia del Día de la Raza al mestizaje y el sincretismo cultural. En Nicaragua sacan el Día de la Raza y ponen el Día de la Resistencia Indígena, Negra y mestiza. En Perú se denomina el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. En Venezuela se da el Día de la Resistencia Indígena. O sea, es crear un odio hacia algo que nos generó una unidad de concepción. Nosotros nos podemos entender de un punto a otro del planeta, prácticamente del continente, hablando el mismo idioma, comprendiéndonos y entendiéndonos, cada uno con sus pequeños virajes culturales, pero que en el fondo nos unía un ethos común. Nosotros debemos rescatarlo, como hispanoparlantes, como hispanoamericanos, ese ethos, volverlo a poner en la mesa y volverle a dar el valor y el brillo que siempre tuvo. Los invito a que trabajemos así y a través de esta plataforma en la cual presido, podamos utilizarla para poder difundir esta unidad hispanoamericana y resistir contra los embates que quieren destruir a través de la leyenda negra ese sentido que tenemos todos aquí en América. Espero que podamos lograrlo. Les deseo un feliz Día de la Raza, feliz Día de la Hispanidad a todos ustedes. Luchemos por el bien, la verdad y la belleza, que eso es lo que nos da esa esencia. América fue construida, fue descubierta con la cruz y la espada. Nosotros debemos volver a la lucha con la cruz y la espada. Soy Juan Manuel Suaje Pinto, director del canal TLV1 desde Buenos Aires, Argentina, para todos ustedes. Gracias. Seguimos con una intervención desde Chile, a cargo del historiador, escritor y revisionista histórico Ángelo Guíñez Jarpa, quien nos hablará de su obra Sureños a las Armas. Hola, buenas tardes. Les habla Ángelo Guíñez, escritor de Chile. Les dejo un gran saludo a mis amigos de la Nueva Granada y los invito a leer el libro Sureños a las Armas, en el cual cuento cómo fue la participación
del pueblo del sur de Chile que defendió a su tradición, a su fe y a la monarquía católica. Al igual que en todos los países hispanoamericanos, la leyenda negra, bueno, contó lo que les convenía. Así que bueno, espero que les llegue más temprano que tarde, que les guste, que lo puedan disfrutar junto a su familia. Ahora les voy a hacer otro videito mostrando un poco el interior y de qué se trata. Les dejo un abrazo grande, muchas bendiciones para ustedes. Bueno, acá tienen el libro Sureños a las Armas, esta es la segunda edición. Mire, cuenta con 4 prólogos muy interesantes también de Miguel Ayuso, de Manuel Ramírez, de Patricio Lons y de Eduardo Telles, todos grandes y reconocidos historiadores, y además con el patrocinio de la casa TLB1. Acá pueden ver un poco el índice. Son 11 cartas en tono de ficción, ¿cierto? De gente que peleó en el sur de Chile y que mediante una carta le escribe, por ejemplo, acá dice: Toma de Talcahuano, 27 de septiembre de 1813, querido hermano. ¿Ven? Entonces, mediante estas narraciones se cuentan las historias de las batallas más importantes ocurridas entre 1813 y 1832. Todo está escrito en un tono muy ameno, muy de pueblo, porque ¿quiénes fueron los fieles acá? Fue el bajo pueblo, y también hay que considerar a los indígenas locales, que fueron determinantes en brindar un gran grupo humano en la resistencia. Les dejo un abrazo muy grande y espero que nos veamos algún día también por allá, en la Nueva Granada. Un gran abrazo para ustedes y bendiciones a su familia. El Salón Málaga fue fundado en 1957. Al llevar tantos años en funcionamiento, se ha convertido en un lugar patrimonial ubicado en el centro histórico de la ciudad de Medellín. A propósito, César Augusto, gerente de este significativo sitio, nos comparte una intervención por parte del Ensamble Málaga. El equipo, conformado por 7 jóvenes músicos de Medellín, dirigidos por el maestro Giovanni Bedoya, deciden conformar el Ensamble Málaga y así recuperar la memoria histórica y musical de la ciudad, además de arreglar y tocar canciones antiguas. Muchas de estas son de principios del siglo pasado. Cada composición es una copia fiel de la pieza original en los instrumentos y voces de ese nuevo ensamble, el cual es único en la ciudad, pues ayuda a cobrar vida a las canciones de los acetatos en 78 revoluciones. Vamos entonces con este Ensamble Málaga, espero que lo disfruten. Un saludo muy especial y feliz Día de la Hispanidad.
Antes de dar por terminado este evento, continuamos con una canción insigne en la historia a cargo de Nati Valdominos. Desde España, esta poeta, cantante y compositora alcarreña nos comparte esta versión en castellano de La Conquista del Paraíso de Vangelis.
Hemos llegado al final de esta transmisión especial. Gracias por acompañarnos, gracias a las personas y entidades que se sumaron, que compartieron y que con sus contenidos recordaron la importancia de esta fecha. Seguimos en contacto, seguimos recordando la historia y haciendo memoria sobre nuestro pasado común. Un feliz día de la Hispanidad y que en todos los rincones del mundo se recuerde este gran legado que nos une.